Informe del ejercicio. El tema es esquema y bloques de control, lazo abierto y lazo cerrado. Mi nombre es Kimberly Morales Sirpa y yo la que tomé es la del para un tostador de pan automático, lazo abierto y lazo cerrado. Elementos a considerar son el potenciómetro, selector de alimentos a calentar, microcontrolador para medir tiempo y controlar los pasos de la corriente, resistor de alambre de níquel y cobre para calentar el pan, electroimán para mantener la posición del pan dentro del horno caliente. Como primero tendríamos de un lado la variable x1 y el transductor, el voltaje de referencia para el microcalentador, y todo esto para el potenciómetro. X es la señal de entrada, define la posición deseada que representamos en el tiempo del tostador. X2 S, de un lado el transductor para el panel de selección y de salida tendríamos la señal digital de 4 bits para referencia del microcontrolador. X2S representa las posiciones discretas de los botones de selección de alimentos a calentar. Las opciones son pan, papel, recalentar, descongelar y congelar, lo cual tendríamos ese del microcontrolador. Para X3S, X4, X5 y X6. Para X3 tendríamos la entrada para el temporizador con interruptor digital, que tendría la salida X5S. Para X4S tendríamos de entrada para el limitador de corrientes y la salida sería la X6. X3 es la señal de salida del potenciómetro. X4 es la señal de salida del panel de selección. X6, 5 son las salidas discretas de la corriente o voltaje. Para la señal de salida de X1 tendríamos la entrada de la corriente general del campo magnético de la planta electroimán. X1 es la señal de salida del campo electromagnético generado, representando la posición del pan dentro o fuera del horno. Después tendríamos en la planta la señal de salida que sería Y2S, corriente para el controlador de temperaturas de planta resistor del horno. Y2S es la señal de salida de la temperatura alcanzada para calentar el pan. Se necesita un componente que añada energía a las salidas y microcontroladores. El resistor y los elementos consumen mucha energía. El componente se conoce como un actuador o elemento actuante, y como lazo abierto tendríamos la X1, que es la entrada, que tendríamos dos, que sería la X1 y X2. X1 es el potenciómetro, que después está en el microcontrolador, el temporizador con interruptor digital. El actuador o actuante sería la amplificador de corriente. Después tendríamos el electroimán y de salida la Y1S. Después de eso tendríamos la X(S), que está para el panel de selección con el microcontrolador de limitador de corrientes, el actuador o actuante, amplificador de corrientes, después resistor del horno, que ese sería la Y2S.
Esos serían nuestros lazos abiertos y lazos cerrados.